Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Comenzamos en Francia, donde para hacer frente al aumento del consumo de drogas como el crack, las autoridades han instalado los llamados centros de inyección seguros. Aunque son experimentales, el gobierno planea ampliar esta iniciativa que ha despertado molestias en muchos vecinos que ven peligros en la llegada de estos sitios destinados al consumo controlado de estupefacientes a sus barrios. Pauline Noirot-Casanova y Eloís Melón fueron a visitar uno de estos polémicos lugares. Jeringas, cucharas, filtros, torniquetes. En esta sala adaptada en París, los adictos pueden drogarse con menos riesgos gracias a un material esterilizado. Es algo que saca a la gente de la calle. Es mejor que la gente consuma en un espacio seguro. Todos acá dicen, cuando empiezan a venir, que consumen menos porque se sienten más tranquilos. Cada día la sala acoge más de 300 usuarios. Kamel ha acudido regularmente desde la apertura. Hay menos riesgos. Si tienes una sobredosis, están acá. Siempre es útil. Incluso cuando llevas años usando drogas, sigues cometiendo errores. En 2016, el barrio se había movilizado contra el establecimiento del centro de inyección seguro. 5 años más tarde, ciertos vecinos siguen pidiendo su cierre. Esto lleva a peleas, agresiones, inseguridad, por no hablar de las jeringas utilizadas que se encuentran en el suelo cerca de los niños. Para mí, estas estructuras tienen que quedarse lejos de las viviendas, de las escuelas, de los jardines infantiles. Frente a las agrupaciones de adictos en París, 2 diputados han encontrado usuarios y vecinos y han visitado la sala de consumo. Hemos visto que es un dispositivo eficaz en 2 condiciones. Por un lado, que estas personas estén integradas a una atención médica y social más completa y con el objetivo de frenar el consumo. Y por otro lado, que la implantación de estas salas sea concertada con las autoridades sanitarias, las fuerzas del orden, pero también los vecinos. El gobierno francés acaba de anunciar la creación de 2 salas cada año, una decisión que podría generar controversia. Y continuamos en Francia porque avanza el juicio por los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, que dejaron 130 muertos y centenares de heridos. Han pasado casi 6 años desde que yihadistas lanzaron ataques en cercanías del Stade de France, dispararon contra bares de la capital y mataron a decenas en el Bataclan. En este proceso que durará varios meses, los sobrevivientes y las familias de las víctimas de la sala de conciertos ya han comenzado a ofrecer sus testimonios de lo que fue aquella horrible noche que los ha dejado llenos de traumatismos que permanecen vivos y que ha cambiado sus vidas para siempre. Testificar para que nadie olvide. Desde hace varios meses, Gaëtan prepara su intervención. En una hoja de papel escribe una serie de preguntas. ¿Qué hago yo con todo esto y qué haré después? Quiere expresar todas las preguntas que lleva dentro, pero también contar aquella noche de horror en el Bataclan. Moverse rodeado de cuerpos sin vida, pasar horas cubierto de sangre ajena. Solo quiero poder hablar de estos pensamientos que me acompañan día y noche desde hace casi 6 años. Ni Gaëtan ni los demás testigos podrán dirigirse directamente a los acusados en el tribunal, pero su relato está, por supuesto, destinado a ellos. Me gustaría que admitieran que han sumido a cientos, miles de vidas en la desolación y la desesperación. Tengo la esperanza secreta de devolverles la humanidad. Junto a Gaëtan, 360 partes civiles declararán ante el tribunal a pocos metros de los acusados. Más de 13.000 migrantes haitianos buscan ser regularizados en México. Muchos huyeron de su país hace varios años escapando de la pobreza. Algunos llegaron desde Sudamérica y otros simplemente han abandonado su ideal de cruzar hacia Estados Unidos. Ven en México un país que puede ofrecerles suficientes oportunidades laborales. Sin embargo, en la capital viven en condiciones difíciles, ya que los albergues se mantienen llenos y no existe infraestructura suficiente para recibirlos. El siguiente es un reportaje de nuestros corresponsales en la capital mexicana, Laurence Cuvillier y Mathieu Coman. Ante la Comisión de Asistencia a los Refugiados, decenas de haitianos se aferran cada mañana a la esperanza de ser regularizados. Como la mayoría de ellos, Jean pasó varios años en Sudamérica, pero su objetivo era llegar a México para estar más cerca de su país natal. Con esa meta cruzó 9 países en pésimas condiciones.
Días atrás, la Guardia Nacional lo agredió violentamente a él y a su esposa. Pese a eso, quiere establecerse aquí. No tengo la idea de irme a Estados Unidos. Quiero quedarme aquí para trabajar. En México veo que hay trabajo. Solo espero tener los documentos, porque aquí no podemos vivir sin papeles. Le document pour vivre ici, parce que ici on ne peut pas vivre ici sans papier. En las últimas semanas, cientos de migrantes haitianos han llegado a Ciudad de México y viven en condiciones precarias. Romeu Sanneus encontró lugar en este refugio. Dejó Haití hace casi 4 años. Sufrí la violencia de la crisis política en Haití. Es una violencia física y moral. Hay pocos refugios en la Ciudad de México y todos carecen de espacio. Para hacer frente al flujo de migrantes haitianos en los últimos días, los voluntarios instalaron camas improvisadas hasta en el techo. Son hombres solos. Ahorita las personas que estaban en familia hemos intentado moverlas en otro albergue. Regularmente tenemos capacidad para 25, incluso hasta 30 quizá. En un día, por ejemplo, recibimos 30 personas más las 20 que ya estaban y al siguiente día estaban esas mismas 30 más otras 20 que llegaron. Pese a la falta de infraestructura y a la urgencia de la crisis migratoria, el gobierno de la capital mexicana no tiene la intención de abrir centros de acogida adicionales. Las iniciativas de emprendimiento se han multiplicado como consecuencia de una pandemia que se llevó por delante millones de empleos en todo el mundo. Y en la capital española, a mediados de septiembre, se celebró la Feria de Emprendimiento y Colombianidad 2021. Nuestra corresponsal en esa ciudad, Laura Cambó, fue al encuentro de estas personas que buscan hacer salir adelante sus pequeños negocios en el país que los acoge, y algunos han logrado cosechar grandes éxitos. En medio del Distrito Financiero de Madrid, una representación del Carnaval de Barranquilla, un símbolo para el lanzamiento de la Feria de Emprendedores Colombianos en España. Estas son 7,50, estas a 2,50. Muchos, como Carolina, vienen para presentar su nuevo negocio. Quiero emprender porque es lo que más me apasiona, emprender mi propia idea y crear mi propia marca. Se encuentra con Elber, que ha creado un centro de emprendimiento para colombianos. Les acompaña en cuestiones administrativas y financieras. Nos enfocamos directamente a ayudarle a crear a usted su microempresa para que empiece a comercializar. Pues me parece maravilloso porque en este corto tiempo que yo llevo intentando emprender me he sentido profundamente sola. Los colombianos emprenden cada vez más. Un fenómeno que se ha acelerado con la pandemia, como lo ha notado el Consulado de Colombia. Hay muchos que la han pasado mal, que tienen dificultades económicas porque perdieron sus empleos, están emprendiendo. Según el Ministerio de Inclusión de España, 10.000 colombianos trabajan por su propia cuenta en el país, 2 veces más que hace 5 años. La gran mayoría son microempresas, pero el cirujano plástico Camilo Esquivel consiguió crear una compañía de clínicas estéticas de las más importantes. Estos son tratamientos que ayudan también a prevenir el envejecimiento. Hace 12 años comencé solo con un empleado, era yo atendiendo como médico y era una chica que estaba en recepción. Ahora mismo la empresa tiene 100 empleados y tenemos clínica en 6 ciudades. Esta tendencia al emprendimiento se nota también con otros latinos, sobre todo venezolanos y argentinos. El pasado 11 de octubre, Sydney, la ciudad más grande y poblada de Australia, puso fin a más de 100 días de restricciones impuestas para frenar los rebrotes de COVID-19. Y ahora, el siguiente reto de las autoridades es la reapertura de las fronteras internacionales que podría llegar a principios de noviembre. Las estrictas políticas fronterizas durante 1 año y medio han hecho que cientos de miles de australianos no hayan podido regresar a casa y muchos aún vean esa posibilidad como algo poco probable. El siguiente es un reportaje de Caris Garland, Julien Sauvager y Clovis Casari. Durante más de un año, el único contacto que Willy Villar ha tenido con su esposa e hijos es a través de esta pantalla. Vive a 180 kilómetros de París, mientras que su esposa Nat y sus 3 hijos están en Brisbane, en la costa este de Australia. Las políticas fronterizas de COVID-19 del país han hecho que viajar sea prácticamente imposible.
No tienes cumpleaños, no tienes aniversarios de boda, no tienes Navidad, no tienes nada de nada, no tomas café con esa persona. Todas las mañanas tomábamos café con los niños, con mi esposa antes de ir a trabajar. No tienes ese café de la mañana. Cuando ocurrió la pandemia, Willy estaba de licencia sabática en el estado de Queensland con su familia. En septiembre de 2020, los dejó para volver a su trabajo en Francia pensando que se reunirían esa Navidad. En cambio, las medidas de cuarentena en los hoteles se mantuvieron y los límites a las llegadas internacionales se volvieron aún más estrictos, lo que elevó las tarifas aéreas. Ahora, el gobierno federal quiere que las fronteras se vuelvan a abrir a los ciudadanos una vez que el 80% de los australianos estén vacunados. Pero algunos estados como Queensland dicen que eso no necesariamente sucederá. Realmente no nos permitimos tener esperanzas. Es difícil porque tenemos miedo de ser decepcionados. Una abogada viviendo en París, Claire Campbell, también temía la decepción. Todo eso cambió la semana pasada cuando su estado natal de Nueva Gales del Sur dijo que reabriría a los ciudadanos vacunados el próximo mes y reemplazaría el costoso aislamiento del hotel con cuarentena domiciliaria. Ahora ha reservado un vuelo para pasar la Navidad con su familia. Es una situación extraña porque me mudé aquí con la expectativa de regresar 1 o 2 veces al año, así que mudarme aquí y no poder regresar por casi 2 años ha sido una experiencia extraña, así que estoy definitivamente aliviada de poder ir a casa de visita. Desde el inicio de la pandemia, los vuelos de repatriación del gobierno han ayudado a unos 27.000 australianos a regresar a casa. Aproximadamente 45.000 personas todavía están en lista de espera. Gracias por seguir esta nueva emisión de Corresponsales. Siga con más en France 24 y France24.com.